Hola, buenos días. Bueno, pues finalmente me toca seminario, lo cual me da mucho gusto poder estar con ustedes y platicarles un poquito de lo que hacemos todos los días. Muchos ya tienen muchos días aquí en el hospital, entonces posiblemente sea solamente para aclarar cómo es que va nuestro trabajo. Bien, entonces, pues vamos a hablar un poco de lo que es la enfermedad degenerativa del codo. Ahora traen la onda de llamarle así enfermedad degenerativa del codo porque son diferentes enfermedades las que afectan a la displasia del codo. Displasia del codo es una malformación o una deficiente formación o una inadecuada formación del codo. Entonces, esto va a traernos problemas de osteoartritis. La osteoartritis es el resultado final de la enfermedad degenerativa del codo. Y esto está dado por enfermedades, la más comúnmente encontrada, fragmentación del coronoides, después la falta de unión del anconio, después la osteocondritis disecante en el cóndilo medial, y todo esto nos da una incongruencia articular. Antiguamente se hablaba de patella cubitin, una falta de unión de la línea de crecimiento de la punta del codo, del olecranon, cosa que hace muchos años, 30 años, no lo vemos, no aparece, dejó de existir. Entonces, esa fue descartada hace como 20 años ya de esto que se llamó displasia del codo y que hoy llamamos enfermedad degenerativa del codo. Mi objetivo en esta plática es que la diagnostiquen. Me interesa su diagnóstico. No quiero saber cómo la van a tratar. Quiero que me digan, hay displasia del codo. Y para diagnosticarla, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, ¿dónde queda el proceso coronoides? Malú, déjame verte y cuéntame, ¿por dónde está el proceso coronoides en estos huesos? Tengo la ulna, tengo el radio, tengo el húmero. Se me cortó. A ver. Déjame ver. Proceso coronoides. Aquí, ¿no? En el MC. ¿Por qué se me cortó? ¿El MC? Sí, ay. Recording in progress. Ya me volví a ver. Este es el coronoides medial. El MC, ajá. Ok, si yo tengo el coronoides medial, compárenlo con el coronoides lateral. Si yo mando un rayo X aquí, voy a tener coronoides medial, voy a tener cabeza del radio, voy a tener coronoides lateral, y además a eso le tengo que aumentar los cóndilos humerales, entonces es una zona complicada para verla. Por lo tanto, tengo que basarme en hallazgos radiográficos para deducir que el coronoides medial está fragmentado. Lo más importante es saber que el coronoides medial es la estructura más grande y es donde existe el apoyo del radio. Antiguamente, y a mí me enseñaron que el cóndilo humeral se apoya sobre el radio y no, el cóndilo humeral se apoya sobre el coronoides medial. La mayor fuerza del codo, del apoyo del húmero en la ulna, es sobre el coronoides medial. ¿Verdad? ¿Se los corta también? Sí. Ok. ¿Verdad que sí, Joffrey? ¿Vamos bien? Sí, Doc. Ok. Nada más que todos estaban abiertos los micrófonos. Sí, los estaba oyendo. Entonces, tengo
la ulna, el anconio, el proceso coronoides medial y el proceso coronoides lateral. ¿Ok? Si yo tengo una malformación en las líneas de crecimiento del radio, del anconio, de las líneas de crecimiento del cóndilo humeral, del tercer cóndilo humeral, que es una línea independiente, voy a tener incongruencia en esta articulación. Entonces, en una vista lateral del codo, lo que yo tengo que ver son dos círculos imaginarios, uno que va sobre el cóndilo humeral y el otro que va por la curva semilunar, llega al coronoides lateral y de ahí voy a brincar a la cabeza radial. Estos dos círculos son concéntricos. Este es un codo normal. En este codo no tengo incongruencia, pero todavía no sé. Esta es la sombra del coronoides medial. El coronoides medial es mucho más grande que el coronoides lateral. El coronoides medial es el que se daña más porque es la zona de fuerza, de estrés, de apoyo en el codo. ¿Vamos bien hasta ahí, Sandra? Jiménez. Sí, Doc. Ok. Bueno, si hay alguna duda, me detiene. Entonces, si yo quiero observar una incongruencia en el codo, si yo quiero observar una enfermedad degenerativa en el codo, necesito hacer diferentes radiografías. Existen de diagnóstico, Steve Martínez dice, en una vista medio lateral voy a encontrar esclerosis en la porción de la ulna a nivel de los coronoides. Esta esclerosis me hace pensar en que puede existir displasia del codo. Este codo, no veo aquí una esclerosis, pero estoy viendo que existe un crecimiento en la porción, en la cabeza craneal del radio. Si yo en la cabeza craneal del radio estoy teniendo este crecimiento, es un cambio que encuentro por fragmentación del proceso coronoides. Igual sobre el proceso anconio. El proceso anconio yo puedo encontrarlo bien, pero si empiezo a notar esclerosis en la superficie craneal de la punta del anconio, entonces puedo sospechar de que tengo un problema de fragmentación del proceso coronoides. Esos tres cambios, esclerosis, Fitzpatrick habla de un índice cuando es mayor a 0.5, la esclerosis en relación a la distancia del hueso, del coronoides a la corteza caudal, puedo hablar de fragmentación de coronoides. Entonces, esclerosis, osteofitosis en la cabeza craneal del radio y osteofitosis en la porción craneal del anconio. Con esos cambios yo debo de sospechar fuertemente de que existe un proceso coronoides fragmentado. Cuando tengo un proceso anconio con falta de unión, pues una radiografía en hiperflexión es la que me va a dejar verlo y siempre debo de hacer hiperflexión y comparativo cuando mi paciente es de 5 meses. ¿Por qué a los 5 meses, Pablo? No está Pablo. Ok. Parece que les paso lista. No me crean. Bien, con estos datos, los 5 meses porque las líneas de crecimiento en el codo, el proceso anconio está cerrado a los 5 meses de edad. Si yo tengo un paciente con claudicación de miembro anterior, de raza grande,
¿Alguna duda? Una raza grande de 5 meses con claudicación de miembro anterior, claudicación grado 1. El paciente se levanta y en las mañanas 2, 3 pasos claudica. Vamos a dividirlos en 3 grupos. Si a los 5 meses tengo esa claudicación, debo de sospechar de displasia del codo y debo de sospechar de un anconio no unido o de un coronoides fragmentado. Entonces, si yo veo un labrador, un cobrador, un pastor alemán, un rottweiler, un bernés de la montaña de 5 a 7 meses con esa claudicación y no encuentro de dónde viene la claudicación, voy a tener un alto porcentaje de certeza de que se trata de displasia del codo. Entonces debo de buscar los hallazgos radiográficos que les he mencionado. Sin embargo, por ser un paciente tan joven, es posible que no existan cambios radiográficos y debo de ver la comparación de las líneas de crecimiento de un codo con el otro, porque ahí voy a encontrar anormalidades. Si a los 5 meses veo abierto el coronoides, es muy posible, perdón, el anconio, es muy posible que tenga una falta de unión del anconio. Si tengo un paciente con claudicación entre los 7 y los 12 meses, ya no hay líneas de crecimiento, ya hay cambios, sobre todo en las inserciones de los ligamentos colaterales, y empieza a mantenerse una claudicación continua grado 1 o grado 2. Y el grupo 3, que muchos de ellos los encontramos, son pacientes que ya presentan osteoartritis, que ya hay dolor en la articulación por fragmentación, por falta de unión, por osteocondritis disecante. Estos 3 grupos los tengo que ver y dividir porque el tratamiento, la forma más fácil en mi flujograma de saber qué tipo de cirugía requiero es dividirlo en estos 3 grupos. El grupo 1 le voy a hacer una osteotomía dinámica distal de la ulna. Mi grupo 2 le voy a hacer una osteotomía bioblicua. Y el grupo 3 le voy a hacer una PAUL. Esas son mis conclusiones en un paciente que estoy tratando de displasia del codo. Obviamente es un paciente que siempre va a entrar a artroscopía, que siempre voy a hacer coronoidectomía en caso de que sea el coronoides el que está mal, que siempre voy a hacer un legrado de la superficie articular si tengo disminución o desaparición del cartílago por osteocondritis disecante, y que siempre voy a quitar el proceso anconio. Van a encontrar diferentes tratamientos en cada uno de ellos y podemos hablar de todos ellos. No es el caso ahorita. Lo que yo quiero es que sepan que existen estos 3 grupos y que cada uno de estos grupos se trata de forma diferente y los hallazgos clínicos radiográficos que van a encontrar. ¿Sí? Veo un cachorro. Vean, la punta del codo está abierto. Tengo líneas de crecimiento presentes. ¿De qué grupo sería este paciente? Grupo 1. ¿Del 1? Grupo 1. Si yo tengo un grupo 1, sé que este paciente tengo que diagnosticar un coronoides fragmentado. No lo veo aquí. Me cuesta mucho trabajo poder ver ese coronoides en dónde se encuentra, si está fragmentado o no. Con esta radiografía busco esclerosis y busco ver el proceso anconio. Sé que es un paciente del grupo 1, ¿qué quiere decir? Es un paciente que va para una osteotomía distal como tratamiento después de tratar cada uno de los problemas que puede encontrarse en su codo, ¿no? El tratamiento primario es quitar el coronoides, quitar el anconio y hacer osteotomía distal dinámica. Mis radiografías deben de ser perfectas si yo quiero observar cómo se encuentra el coronoides. El coronoides aquí no lo veo, está sobrepuesto con la cabeza del radio. Líneas de crecimiento presentes. Entonces, hago esta radiografía y son pacientes que si radiográficamente no me dejan observar claramente,
tengo que pensar en otro tratamiento, en otro método diagnóstico, y es tomografía. En una tomografía, ¿cuál es la que más me sirve? La coronal, a nivel de coronoides, para saber si está fragmentado. El proceso anconio, si yo hago una radiografía que no está en flexión, la línea de crecimiento del tercer cóndilo me va a hacer confundir la línea de crecimiento del proceso anconio. Ustedes ven, este es un paciente de 5 meses y medio de edad, y el proceso anconio ya está cerrado, la línea de crecimiento. Pero esto no me deja ver, tengo que hacer radiografías en hiperextensión para poder observar esto. Si yo veo este daño y veo en una radiografía la derecha y la izquierda, voy a ver líneas de crecimiento y voy a ver las diferencias que tengo. Aquí está presente esta línea y aquí no, en su codo derecho. Entonces, es un paciente que debo de llevarlo muy de cerca porque debe de tener una falta de unión del proceso anconio. ¿Sí? ¿Vamos bien, Norma? Muñoz. Sí, doctor, vamos bien. Perfecto. Siempre ese tipo de osteocondrosis debo de ver los dos codos y debo de ver los hombros. ¿Sí? Aquí veo a este paciente con un codo y sus hombros. Vamos a radiografiar. Este es un trabajo de Cook, donde veo este codo con OCD, donde veo su hombro. Este es el ligamento colateral medial. Muchas veces está asociado. Aquí veo el coronoides medial de un lado y del otro lado fragmentado. Perdón. Bien, entonces conviene siempre observar y estar al pendiente. Si en un codo tengo enfermedad degenerativa, el otro codo es muy probable que la presente y que en los hombros pueda encontrar daños de OCD. Bien, entonces mucho ojo con eso y siempre verificar esas 4 articulaciones en un paciente. Si yo quisiera saber cómo está ese coronoides, esta es la posición y esta es la radiografía que me va a ayudar a ver el proceso coronoides medial. Tengo la cabeza del radio, la ulna, el proceso coronoides y un pequeño fragmento que es el que me va a estar molestando. En estas radiografías no son tan claras, en estas tomografías no es tan claro ese coronoides medial. Esta es la toma que necesito para diagnosticarlo. ¿Qué grupo es este paciente? Grupo 3. Grupo 3. Paulina, grupo 3. Fue a abrir la No, puerta, creo doctor. que fue a abrir la puerta. Ok, vean qué puntería tengo. Bien, vean, este coronoides es un proceso degenerativo crónico, es un paciente viejo o joven o adulto, más bien dicho. Es un paciente en el cual debo de pensar en que voy a limpiar este coronoides y además tengo que hacer el cambio de apoyo de la porción medial a la lateral, y esto lo hago con Paul. Hay gente que prefiere hacer una osteotomía deslizante con una placa en Z. Yo prefiero hacer Paul. Aquí veo la porción del coronoides. Tengo que entrar, limpiar su articulación y hacer Paul. Este es un codo normal. Aquí veo congruencia articular. Así es como debo de ver un codo normal en una artroscopía. Entro por la porción medial y mi luz se encuentra en este punto. Ese punto es este. Hacia el horizonte voy a ver la cabeza del radio y los cóndilos. Esta porción de aquí es esta. Esto de aquí es esto. Y esto de aquí es el coronoides, es donde está apoyado el lente. ¿Es claro?
Esto es normal. Una artroscopía blanca, el cartílago es normal. Si está rojo, es que le duele. Vean, por ejemplo, este paciente. Este paciente, veo aquí problemas en inserción del colateral medial. Veo aquí ligeros cambios, no veo fragmentación. Aquí tengo esclerosis. Puedo empezar a ver ligeros cambios. Acá seguramente hay un coronoides dañado. Si no tengo esa seguridad, hago una tomografía y busco este corte, el coronal, para poder ver la fragmentación. Hay veces que entro con el telescopio y la superficie articular se ve bien. Empujo un poquito y ¡puc! Se desprende. Está fragmentado, pero el cartílago todavía lo está cubriendo. Entonces, mucho ojo con eso. Es un paciente que entro, retiro ese coronoides y hago una paula. Bien, curva semilunar, cóndilos. Aquí estoy viendo o cambiando la vista que les enseñé, el que les enseñé en un principio, cómo voy subiendo por la curva semilunar hasta el anconio. Si tuviera falta de unión del anconio, aquí la puedo ver. En flexión, lo que encuentro aquí es condromalacia, fibrilación. No hay eburnación, no veo OCD en el cóndilo medial, al menos en esa toma. ¿Sí? La incongruencia articular, si esto es un círculo, ese círculo debe de ser perfecto para poder encontrar esa congruencia articular y poder saber que estoy teniendo cambios. Si tengo la incongruencia, ese círculo se vuelve una elipse. Y una elíptica dentro de un círculo no hay congruencia y entonces va a haber cambios en la presión, en el movimiento de ese codo y puede empujar ese anconio hacia afuera. Y si es un cachorro, ese anconio puede no unirse. Voy a tener la osteocondrosis en el cóndilo medial. Voy a tener la fragmentación del coronoides por el exceso de apoyo en esa zona. Entonces, son detalles que debemos de mantener presentes en esto. Esa falta de presión hace que se libere ese codo, que se libere ese anconio. La incongruencia articular igual, un golpeteo sobre el coronoides, que ese coronoides está mal formado y la cabeza del radio en flexión y extensión me puede provocar como movimientos telúricos debajo de ese codo, hace que el coronoides entre en osteocondrosis y aunque no esté fragmentado, tengo cambios en el cartílago. Si yo entro en un paciente como él y yo empujo el coronoides, puedo llegar a desprender. Generalmente la porción más delgada es la que se desprende y es en la que podemos llegar a encontrar ese problema. Miren, por ejemplo, en este caso, veo la fragmentación del coronoides, entro con la varilla de recambio, lo empujo y lo separo. Una vez separado, lo que tengo que hacer ahí es, pues lo tomo con una pinza y lo saco completamente, o con esta cucharilla lo voy a recortar. ¿Vamos bien? ¿Se alcanza a notar? ¿Hay alguna diferencia ahí, Cristina? ¿Ves el cóndilo del húmero? El anconio, el coronoides, ahí lo estoy tomando con esa pinza para sacarlo prácticamente completo. Hay veces que no sale por la incisión que hacemos. Con la misma pinza puedo alargar el túnel. ¿Cristina no está? Sí, doctor, aquí ¿Sí? estoy viendo. Bien, luego los videos se entrecortan. No sé cómo esté mi señal porque estoy conectado al celular. Sí, nada más se cortó un poquito, pero sí le sigo escuchando bien. Ok, perfecto. Una vez que retiro el coronoides, voy a raspar toda esa parte del coronoides para eliminar el exceso de hueso. Hay gente que le gusta hacer coronoidectomía total y entran con un osteotomo y lo quitan completamente. Yo trato de hacer el menor daño posible. Entonces, el coronoides donde tengo eburnación o tengo condromalacia, con esta
este aro, voy a eliminar esa superficie sobre el coronoides. Bien, teorías, Fitzpatrick, que es al que le ha gustado inventar muchas teorías de esto, habla de una contractura del bíceps femoral, perdón, bíceps braquial. El bíceps que baja la corredera bicipital llega a esta porción y se fija. Entonces, alguna vez en BA3 hicimos técnicas en las cuales intraarticularmente, después de revisar la articulación, cortábamos el bíceps o extraarticularmente hacer un pequeño corte. Esto no progresó y también se quedó fuera. Por la incongruencia articular, esta es la zona que más llega a sufrir la porción medial del cóndilo humeral. ¿Sí? Si yo levanto el cóndilo, esta es la zona donde tengo la lesión porque la cabeza del radio es más alta que la ulna. Es incongruencia por deficiencias de desarrollo. Por eso es que el grupo 1 hacemos un corte, una osteotomía distal. Bien, esa incongruencia, pues, sobre el coronoides es donde recae y es donde vamos a tener la mayor parte del problema, en el coronoides medial. ¿Sí? La OCD en diferentes radiografías pudiéramos llegar a observarla. Realmente, radiográficamente, si encuentro la osteocondrosis en el coronoides, voy a encontrar cambios en el cóndilo medial, y en la artroscopía lo que hacemos simplemente es entrar y raspar ese problema que podemos observar. Aquí estoy sobre el cóndilo, ven el cóndilo medial, de burnación que existe, la pérdida del cartílago en toda esta zona. El coronoides, este es un grupo 3. Un codo con grupo 3, donde ya tengo cambios degenerativos severos, incongruencia articular, la cabeza del radio, la ulna, y entre el radio y la ulna, todo ese cartílago que se ha desprendido, ahí se queda. Entonces entramos y por aspiración, aquí usando un rasurador, eliminamos todo ese tejido que se encuentra en malas condiciones ahí. El proceso anconio, en una hiperflexión, puedo yo alcanzar a ver la línea de crecimiento o la falta de unión del anconio. Y esto es por la incongruencia articular, cómo hay presión sobre el coronoides y sobre el anconio. Si esto es un círculo y el cóndilo es un óvalo o viceversa, va a empujar el anconio y al empujarlo lo desprende de la línea de crecimiento. Pueden observar muchos tratamientos para esto, la fijación con clavos, con tornillos. Técnicamente es un poco más complicado, y el de extraerlo, por ahí algunos autores mencionan de inestabilidad en el codo. No he encontrado yo un problema en los pacientes a los cuales les hemos retirado ese proceso anconio. Si tú tomas una radiografía, aquí yo veo un proceso anconio en un paciente adulto con cambios por osteocondrosis, incongruencia articular, seguramente hay fragmentación del coronoides y encuentro esta línea. En pacientes en crecimiento, esta línea se va a confundir con las líneas de crecimiento del cóndilo humeral. Entonces, en este no es difícil el diagnóstico, pero en jóvenes sí. Entonces hay que hacer radiografías bilaterales y en hiperflexión. Si yo hago una hiperflexión del codo, veo el codo derecho, normal, y el codo izquierdo, como este triángulo está desprendido. Y con esto tengo mi diagnóstico. Siempre que voy a radiografiar un codo por displasia, hago cráneo caudal oblicuo al lateromedial a 35 grados, medio lateral en hiperflexión y la medio lateral. De las que más me sirven es medio lateral
y esta radiografía. Son las dos tomas que más me ayudan. Si todavía tengo dudas, entonces vamos a la tomografía. Y en la tomografía puedo encontrar los cambios de falta de unión de anconio. Esto lo podemos ver fácilmente en una radiografía. Yo no haría tomografía para ver el anconio. La tomografía la hacemos para buscar el coronoides. En este paciente seguramente tenía también esto. Las dos patologías que se pueden encontrar. Nochola es un perrito que llega, una perrita que llega con nosotros, 5 meses de edad, con claudicación ligera. En las radiografías no encontramos gran cosa, pero en la tomografía podemos llegar a encontrar algunos cambios en su coronoides. Esta es la vista que más me ayuda. Veo la radiografía, puede haber cierta irregularidad aquí, es muy joven, todavía no hay cambios osteoartríticos, pero en la tomografía encuentro ese proceso coronoide suelto. Aquí lo vemos en esta ultrasonografía del doctor Arias, el proceso coronoides. Ojo, porque existen sesamoides que frecuentemente encontramos en la porción lateral, y es un sesamoide que pudiera hacernos pensar en un coronoides. El lateral no se daña el medial. Bien, encontramos en este paciente, vean, aquí se alcanza a ver parte del coronoides, y en esta toma, pues podemos asegurarnos que no hay OCD. Esta es la toma que más nos ayuda. Y si la hacemos comparativa, es mucho mejor. Siempre que hagamos tomografías articulares por enfermedades del desarrollo, les recomendaría hacerlas bilateral. Y aquí podemos encontrar el coronoides de un lado y el del otro, que está fragmentado. Con eso tengo el diagnóstico. Este es un cachorro, 5, 7 meses. Vean la claudicación, labrador. Miembro anterior, yo tengo 2 aquí. Displasia del codo u osteocondritis disecante. ¿Sí? Ese tipo de claudicación es la importante. Radiografías. Encuentro esclerosis. Es joven, todavía hay líneas de crecimiento. La del anconio ya cerró, es un paciente de más de 7 meses, está a punto de cerrar. La línea de crecimiento del radio, esta cierran a los 7 meses. Es un paciente grupo 2, es un paciente que seguramente le haremos una osteotomía bioobliqua. Esclerosis, tomografía, veo el coronoides. Este corte coronal es el que me ayuda para saber que tengo un coronoides fragmentado. Y con esto voy a entrar a hacer cirugía. Quito el coronoides y le hago una osteotomía bioobliqua. Bien, labradores son los que vemos muy seguido. Pueden observar aquí a Maja. Una labradora de años, ya es adulta, grande, gorda, 5 años, 7 años ha de tener, y claudicación, una claudicación ligera que al paso de los años se aumenta. Es un paciente que seguramente tiene enfermedad degenerativa del codo ligera, pero ahí ha estado. Y esa enfermedad degenerativa del codo aparece a los 5 meses de edad, pero 5 años después me da cambios osteoartríticos. ¿Y qué es lo que espero? Encontrar cambios en la cabeza craneal del radio, esclerosis, en la inserción de ligamentos, y es un paciente que voy a entrar a quitarle el coronoides, y después de quitar el coronoides, un cambio de angulaciones con Paul para poder hacerlo que apoye con la porción lateral y con eso disminuir el dolor que puede tener por el problema en la porción medial.
otro paciente y luego así llegan. Son pacientes ya adultos con una claudicación. Yo les aconsejo hacer primeramente el video en cámara normal y después en cámara lenta. Y más la cámara lenta nos sirve para los pacientes pequeños, para las razas pequeñas. Este amigo, vean, ahí apoya y vean cómo cae. Difícilmente puedo encontrar aquí y decirte cuál es la claudicación que llega a presentar. Pero cuando tengo un paciente con claudicación del miembro anterior, debe de ser el codo. Debemos de encontrar cambios en el codo, crepitación. Es un paciente que hay que limpiar su codo y que hay que hacer artroscopía. Y Paul son los adultos.